Recordemos que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Hola mis amores, un placer volverlos a ver digitalmente. Lastimosamente no hemos podido dar clase. Esperemos que esta situación se arregle lo más pronto posible. Deseando siempre que estén llenos ustedes de salud, tanto ustedes, su familia, todos sus conocidos. Es un momento en el que tenemos que rezar mucho y orar a Dios para que todo salga bien. Bien, me imagino que ya todos ustedes en casa, los que no habían terminado, han terminado su primer dibujo sobre el punto de fuga y la perspectiva. Analizaremos el día de hoy un poco más a fondo esto de la perspectiva, no solamente con un punto de fuga, sino con dos y con tres, para ver cómo se llaman estos tipos de dibujos, cuáles son sus características y cómo podemos emplear esta técnica para lograr hacer nuestros dibujos con un mayor realismo. Al unísono estábamos estudiando lo que eran las civilizaciones antiguas y la antigua Mesopotamia y todo el arte que tenía, las vasijas, la cerámica, las estatuas, los relieves. Vamos a ver esto un poco para hacer un repaso. Vamos a hacer un viaje a Oriente Medio. Recordemos que aquí tenemos el continente europeo, tenemos el continente africano, tenemos el continente asiático. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde inició toda la civilización? Los primeros rastros de la historia en la región mesopotámica, entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Por qué fue tan importante esto? Miren el mapa, observen. ¿Qué ven aquí? Desierto por aquí, desierto por acá. No había nada más que puro desierto. Entonces, por eso es también que la civilización egipcia se hizo tan importante, porque como estaban en medio del desierto, la cuenca del río Nilo era un lugar muy fértil donde ellos podían hacer sus cultivos. He aquí la importancia de por qué estas civilizaciones surgieron en estos lugares específicamente. Como vemos acá, tenemos el río Éufrates y tenemos el río Tigris. Aquí Tigris y el Éufrates. Y en medio todo este terreno que está aquí, entonces fue donde se originó la civilización mesopotámica. Los sirios, los asirios, los sumerios, todos ellos se peleaban en la misma región, tumbaban a un emperador, a un gobernante, venían otras tribus, tumbaban al emperador y volvían a reestructurar un nuevo reino. Entonces, acerquémonos un poco acá y veamos cuál es la importancia que tiene esto. Si nosotros nos acercamos un poco, vemos que hay desiertos por todos lados. Y a la orilla de estos ríos es que nosotros podemos encontrar todas las ciudades y los campos de cosecha que ellos tienen, todo gracias a los ríos. Sin ellos ellos no pudieron subsistir, porque no tienen ninguna otra fuente de agua. No es como un ejemplo Panamá, que es rica por la posición geográfica en la que él se encuentra. Vemos cómo entre estos dos ríos entonces es que nace la civilización y encontramos todas estas piezas de relieve, de estatuas, de cerámica, de vasijas, que son un tesoro invaluable al día de hoy en cuanto al arte. Ya vemos entonces, analizamos cuál es la región donde surgieron las civilizaciones y estas primeras manifestaciones de arte históricamente registrada. Recordemos que si nos vamos mucho más atrás, nosotros hablamos desde la edad de piedra, la edad de bronce y todo lo demás, pero ahorita mismo nosotros nos estamos concentrando solamente cuando empezó la historia registrada. Así que
ya despejando un poco estas dudas, entonces ahora vamos a dirigirnos a la sección de perspectiva. Veamos esta presentación, la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Es el término que se utiliza en las artes gráficas para designar una representación generalmente sobre una superficie plana, o sea, la hoja de papel, de un motivo tal como es percibido por la vista, o sea, tridimensionalmente, de forma que se pueda intuir su configuración tridimensional. Lo que queremos decir con esto es que en una página de papel, al dibujar con una perspectiva, nosotros nos podemos dar cuenta del tamaño o el volumen que tiene un objeto. Esta fotografía se logra gracias a la perspectiva y al punto de fuga. ¿Cómo nos damos de cuenta de eso? Porque aquí nosotros tenemos un horizonte. Sin el horizonte nosotros no podríamos determinar exactamente dónde inicia o dónde termina un punto de fuga. ¿Qué es lo que determina el punto de fuga? La mirada del sujeto en el horizonte. Cada vez que nosotros movemos nuestra cabeza a la derecha o a la izquierda, nuestro punto de fuga cambia. ¿Qué significa esto? Nuestros ojos son los que van a decirle al papel dónde se encuentra ubicado el punto de fuga. Este es otro ejemplo de cómo se puede jugar con la perspectiva. Estas personas están a una distancia muy atrás de lo que se encuentra este sujeto en primer plano, lo que crea una sensación de que ellos son más pequeños que el primer sujeto por el plano en donde se toma la foto. La línea de horizonte, que es la que manda nuestro punto de fuga, depende de la posición en la que nosotros nos encontremos. Un ejemplo, aquí tenemos al joven en el mar. El joven está de pie. Su punto, su línea de horizonte está a su vista. Ahora, el mismo joven se sienta en la playa y automáticamente su línea de horizonte baja igual con su vista. ¿Qué queremos decir con eso? Una vez más, nuestra vista determina dónde se encuentra la línea de horizonte. Un ejemplo como el que vimos la semana antepasada que estábamos dando la clase es este de los cubos. Nosotros tenemos una línea de horizonte que determinaremos como LH y tendremos nuestro punto de fuga que denominaremos PF. A esto es a lo que nosotros le llamamos vista frontal, que es la perspectiva que nosotros tenemos directamente de frente a nuestro punto de fuga. Cuando nuestro punto de fuga está justamente enfrente de nuestro rostro, mirando hacia el frente, podemos decir que esta es una vista frontal. Una vista oblicua es cuando nosotros nos paramos o nuestra visión se para enfrente de una esquina. Al ver o pararse en una esquina, nosotros podemos ver a ambos lados de un cubo imaginario. Un ejemplo, cuando uno se para en la esquina de un edificio y ve una pared a la derecha y ve una pared a la izquierda. Esto se logra gracias a que nosotros tendríamos dos puntos de fuga de referencia, no por nuestra vista, sino por la vista que tenemos del objeto. Una vez más tenemos nuestra línea de horizonte, tenemos nuestro punto de fuga 1 y nuestro punto de fuga 2.
Otra forma de vista dentro de lo que es la perspectiva es la perspectiva aérea, que nos ayuda con 3 puntos de fuga diferentes. Si hacemos hacia atrás y vemos que fue lo que hicimos la semana antepasada, y yo les decía, lo más importante son las verticales y las horizontales, porque ellas son las que van a mandar cuál es la profundidad de su objeto, de su cuadro, ¿verdad? Ustedes hicieron su cuadro en la parte de enfrente, hicieron sus líneas de puntos de fuga y unieron los puntos a esos cuadros. Lo que mandaba eran las horizontales y las verticales, ¿no? En el segundo caso de la vista oblicua, también mandan los verticales, pero los horizontales cambian un poco de perspectiva por la forma en la que está constituido por 2 puntos de fuga. Él sí cambia un poco levemente. Pero en este caso de una vista aérea, discúlpenme, de 3 puntos de fuga, esto cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ninguna línea horizontal y no tenemos ninguna línea totalmente vertical. Como pueden ver, aquí nuestro punto de fuga se abre como si fuera una lámpara, ¿verdad? Que está alumbrando. Esa proyección de esa lámpara es lo que nosotros vemos en este plano, que sería nuestro suelo, porque aquí está nuestra línea de horizonte. Nuestro punto de fuga número 1, nuestro punto de fuga número 2 y nuestro punto de fuga número 3. Pero yo les digo esto y no es muy entendible, así que practiquemos. Aquí podemos apreciar de una manera más concreta cómo se comporta la línea del horizonte según la manera en que nosotros la vemos. Si bien nos situamos en la parte de abajo en el piso, como decimos a ras del suelo, vemos que nuestra línea de horizonte desaparece. Si nosotros nos paráramos un poco a como estamos nosotros habitualmente de pie, veríamos la línea de horizonte más o menos a esta altura. ¿Por qué? Porque es la altura en la que la estamos viendo. Si nosotros nos movemos un poco más y nos montáramos arriba de una escalera, la línea de horizonte se moviera igual que nosotros. Ahora, veamos esto desde otra perspectiva. Veamos el ejemplo que nosotros teníamos con los cuadros en la clase. Como podemos ver aquí, estos cuadros no tienen ninguna profundidad, solamente son proyecciones de una manera bidimensional, o sea que solamente tienen ancho y tienen largo. Eso es lo que viéramos nosotros en el papel. Y entonces, ¿cómo nosotros le damos profundidad a esos cubos? Vamos a darle manualmente una profundidad X. Como pueden ver, todos los cubos ahora tienen una profundidad. ¿Y cómo se proyecta esto en el horizonte? Dependiendo de dónde lo situemos, de cómo lo estemos viendo o hacia dónde estamos viendo, nosotros vamos a ver que desde la línea del horizonte todos los puntos van a converger. Hagamos el ejemplo. Estamos en esta posición, vamos a colocarnos aquí, donde podamos ver un poco la parte de abajo de los cubos. Y tracemos una línea y vamos a ver cómo desde la línea del horizonte, cómo todas esas líneas convergen en una sola. ¿Ven? Como pueden ver, todas las líneas, si las sacamos desde un punto en específico en el horizonte, todas esas líneas van a converger. Yo puedo pegar esta línea con esta y me va a salir exactamente la misma. Un ejemplo, si yo vengo y voy a trazar una línea desde aquí y me voy hacia el horizonte, esa línea tiene que pasar automáticamente por este punto. Si yo traigo una línea desde acá atrás
y me quiero parar enfrente de esta línea, va a tocar exactamente, va a pasar por el mismo punto. Allí es donde todo converge en un único punto de fuga. Esto es lo que sería una perspectiva frontal. Desde un punto de fuga X en la distancia, podemos observar la tridimensionalidad del objeto en sí. Ahora practiquemos un poquito y analicemos cómo es que trabaja esto de las perspectivas. Mirando un poco de lo que vimos en el SketchUp, podemos notar que aquí tenemos 3 ejemplos. Ejemplo número 1, una calle vista desde el nivel de la calle, desde el nivel del suelo de una persona normal que esté caminando por la calle. Este será porque aquí tenemos nuestra línea de horizonte, aquí salen nuestros puntos de fuga. Acá tenemos una vista una vista oblicua, porque las líneas del edificio me están diciendo que en la parte de afuera de esta página hay otro punto de fuga, que si yo giro la cabeza, el punto de fuga lo voy a ver en la otra calle. Recuerden, esto es a nivel de calle. Pero ¿qué le pasa a estas personas que están aquí, o una persona que tenga un edificio aquí enfrente, pero que esté a este piso? La perspectiva cambia. Ya no estamos al nivel de las personas que están en el suelo, estamos al nivel de las personas que están en los balcones. Vean cómo cambia rigurosamente la manera en que nosotros podemos apreciar las cosas. Es como si estuviéramos subiendo por un ascensor de cristal. El punto de fuga cambia. ¿Por qué? Porque el horizonte cambió. Nuestro horizonte en este dibujo estaba a este nivel bajo, porque era el nivel de nuestros ojos. Pero como nosotros subimos, nuestro horizonte sube, por lo tanto la perspectiva cambia. Y si subimos aún más, nuestro horizonte sube con nosotros. Y ya no tenemos un plano en el piso igual que las personas que están acá, sino que ya tenemos una visión desde las personas que están en la azotea y tienen un nuevo horizonte. En estos dibujos elaborados con un poco más de planificación, podemos ver dónde se encuentran las líneas de horizonte de cada imagen y cómo de esta línea de horizonte salen los puntos de fuga para realizar las diferentes perspectivas que tienen las imágenes. Bueno, ya hablamos mucho, ahora nos toca dibujar. Después del primer dibujo que hicimos, el siguiente paso era seleccionar una de las fotografías que teníamos de las vasijas mesopotámicas y entonces hacerla bajo la idea de perspectiva. Vamos a ver un esquema que les realicé para que tuvieran un ejemplo de cómo tomar esa foto que ustedes ven en internet sobre esas vasijas y reproducirla tridimensionalmente en su libreta de dibujo. Bien, aquí tenemos nuestra página con un marco normal de 1 centímetro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que nosotros lo que vamos a dibujar es una vasija del periodo mesopotámico, que ustedes van a escoger una de las vasijas que presentamos de imagen en la clase. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo nosotros vamos a dibujar nuestra vasija? ¿Cuál es la perspectiva que queremos utilizar para poder dibujar la vasija? Nuestra línea de horizonte, ¿dónde se va a situar en el dibujo? Haciendo comparaciones con las imágenes que presenté hace un momento en la diapositiva, ustedes se van a poder fijar
que dependiendo de dónde se coloque la línea de horizonte, nosotros vamos a poder apreciar el objeto de diferentes perspectivas, ¿no? Eso es lo que queremos tratar de entender. Bien, ahora vamos a hacer este ejercicio. Ya lo hicimos en el primer dibujo desde un punto de fuga. Ahora tenemos que realizar lo mismo desde dos puntos de fuga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar un cubo transparente y dentro de ese cubo entonces nosotros vamos a poder formar la vasija. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestra línea de horizonte. El caso que yo estoy presentando no tienen que hacerlo exactamente igual. Ya les dije, ustedes van a determinar cuál es la altura en su dibujo de la línea de horizonte para crear una perspectiva de su modelo. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer que vamos a medir dos puntos iguales en la página para que tengamos nuestra línea totalmente horizontal. Los trazos que vayamos a hacer tienen que ser sumamente delgados para poder que cuando utilicemos el borrador, en cualquier caso lo podemos borrar fácilmente. Bien, ya tengo mi línea de horizonte. Ahora voy a crear dos puntos de fuga. Desde estos dos puntos van a salir todas mis líneas de todos mis trazos. ¿Cuál es la perspectiva que yo le quiero dar a mi dibujo, a mi jarrón? Eso solamente yo no les puedo decir a ustedes midan 10 centímetros y tracen una línea 10 centímetros y muevan 5 centímetros hacia acá. No, porque si no, si yo les doy unas instrucciones tan detalladas a ustedes, no van a desarrollar la capacidad de lograr hacerlo ustedes mismos. Así que según lo que ustedes estén viendo, cómo yo estoy colocando la línea superior, la línea inferior, cómo se nos van a unir los puntos, entonces ustedes lo hacen a su manera. Lo primero para trazar serán nuestras, por decirlo así, las líneas más gruesas, las partes de afuera de nuestro cubo. Eso es lo que nosotros vamos a estar marcando, ¿verdad? Bien, para que este cubo imaginario aparezca, tenemos que este punto de aquí debemos encontrarlo con nuestro punto de acá abajo, ¿verdad? Nos podemos ayudar de una escuadra. Esta línea que intersectan los puntos es el borde de mi cubo. Esa es la parte interna de mi cubo. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es la otra parte del cubo, la parte interna donde yo voy a dibujar? Porque yo voy a unir mi punto de fuga con la esquina de mi cuadro o mi cubo imaginario. Tengo mi cubo listo. Si ustedes pueden apreciar, esta es una cara. Todo esto que está aquí es una cara. Todo esto que está aquí es la parte de atrás. Todo esto que está aquí, la parte de atrás, y esto que está aquí es la parte de arriba. Ahora, ¿cómo vamos a dibujar esta esfera en este cubo? Si bien esta es la parte de abajo, ¿qué tenemos que hacer? Dibujar la parte de abajo primero. Esta es la parte de arriba, vamos a dibujarla en el cielo.
Y ahora sí podemos darle un trazo más fuerte. Listo, ahora que ya tenemos nuestra vasija dibujada, podemos quitarle todo lo que son las líneas que nosotros no queremos, darle con el borrador. Aquí pueden ver cómo está el punto de fuga número 1 y el punto de fuga número 2, cómo convergen y crean tridimensionalmente la vasija. Después de terminar su dibujo de su vasija mesopotámica, necesito que me pinten el dibujo. Lo más importante que quiero es poder ver las líneas de fuga, cómo ustedes crearon ese cubo de cristal que rodea su vasija. Quiero saber cómo lo crearon, ¿verdad? Y la única manera de poder saber cómo lo crearon es que me dejen la línea de fuga. Si ustedes notan el dibujo que yo realicé, yo borré las líneas de fuga, pero no las borré del todo, las dejé bien tenue para poder observar qué es lo que yo estaba haciendo y por qué fue que yo hice ese cubo, que ese cubo no me salió de la nada. Entonces eso es lo que yo necesito ver, eso es lo que yo voy a calificar. Así que lo más importante que necesito que me dejen son las líneas de fuga, pero muy tenue, para poder ver cómo ustedes realizaron su dibujo. Yo les voy a dejar en la descripción de la plataforma una manera de que se puedan contactar conmigo si ustedes tienen alguna duda de cómo realizar el dibujo, para yo poder ayudarlo, ¿verdad? Yo sé que este proceso, y más cuando es un dibujo un poquito más técnico, es más delicado y se necesita que yo los pueda ayudar. Así que les voy a dejar, ¿no?, para que se puedan comunicar conmigo y yo les pueda responder sus preguntas. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana y pórtense bien.